Padre nuestro que estás en los cielos, alabado y glorificado sea tu nombre. A ti sea la honra y la gloria por la eternidad. Bendito seas, Padre amado. He aquí un grupo de tus hijos ante ti postrados de rodillas para pedir perdón por nuestros pecados, perdón por nuestras ofensas, perdón por nuestros errores. Y también para agradecerte, Señor, por la vida, por los alimentos, por el vestido, por el techo, por el trabajo, por los dones espirituales que nos das. Aquí estamos, Señor, ante ti, para rogarte, Señor, tu perdón y suplicarte que nos abras la mente y el corazón para poder comprender tus mensajes que nos tienes preparados para el día de hoy. Señor, que se haga tu voluntad, no la nuestra. Ayuda, Señor, a cada hermano, nombre por nombre y lugar por lugar, en donde quiera que se encuentren, Padre amado. Tu gracia sea sobre ellos y tus bendiciones también. Todo te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, bienvenidos sean todos al estudio de la Biblia. Qué alegría es volvernos a encontrar para compartir el alimento espiritual. Y hoy continuaremos estudiando las verdades de Jesús. No hay nada más maravilloso que conocer a Cristo. Cristo es quien ilumina y da entendimiento a aquellos que buscan sabiduría. Es que la palabra de Dios es una fuente de luz, es una fuente de entendimiento que está disponible para todos, independientemente de su nivel de conocimiento o su nivel de comprensión inicial. Es que el Señor tiene diversas metodologías, diversos métodos de enseñanza, por lo cual todos podemos aprender. Y el verso inicial dice lo siguiente: el principio de tus palabras alumbra, hace entender a los simples, dice Salmos, capítulo 119, versículo 130. Es la iluminación espiritual que nos permite comprender los mensajes profundos del Evangelio y nos guía en el camino de la verdad. Cuando el principio de la palabra de Dios alumbra, encontramos entendimiento y discernimiento para enfrentar los desafíos de la vida y para que podamos tomar decisiones correctas. Y eso estudiaremos hoy en el tema que se titula Comprensión Espiritual. Mis hermanos, antes de comenzar la lección, te comunico y te recuerdo que el sábado 7 de septiembre, y como ya es de costumbre, estaremos ayunando. El ayuno es muy importante en nuestras vidas porque trae muy buenos beneficios, no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto espiritual. También agradecemos, mis hermanos, a cada uno de vosotros por ese ánimo que nos dan cada semana ante las aflicciones, ante las pruebas. Hay que estarnos animando unos a otros, mis hermanos. Por eso que te agradecemos infinitamente, mi querido hermano. Un abrazo a la distancia para todos y cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Y con vuestro permiso vamos a iniciar la lección. La pregunta número 1 dice lo siguiente: ¿cuál es el propósito de Dios al difundir su sabiduría? ¿Qué es lo que vamos a estudiar aquí? Vamos a estudiar el libro del profeta Isaías, capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová, dice el verso. Antes de explicar la interrogante, tenemos que partir por el concepto del título, ¿no es cierto? ¿Qué es comprensión espiritual? ¿Qué implica la comprensión espiritual? La comprensión espiritual, mi querido hermano, implica 4 aspectos. Primero, implica una revelación divina, en la cual la comprensión espiritual consiste en la capacidad de entender las verdades reveladas por Dios a través de la Biblia.
y por medio del Espíritu Santo. La comprensión espiritual entonces es concedida por el Espíritu Santo. Hay un verso hermoso que nos habla de este tema, que es 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El segundo aspecto, encontramos una iluminación, una comprensión de la Biblia. La comprensión espiritual es un don que consiste en la habilidad de interpretar y aplicar correctamente las Escrituras bajo la dirección del Espíritu Santo. Cuando el creyente es iluminado por el poder de Dios, comienza a conocer los misterios del Señor. Claro, eso tiene que ver con vivir en santidad, en donde la educación es un proceso que dura toda la vida. Y de hecho que nunca podremos entenderlo todo. Acuérdate, mi hermano, que los estudiantes de Jesús son aprendices de todo, pero maestros de nada. Eso tenemos que mentalizarnos, ¿no es cierto? Es por eso que la hermana White dice, la palabra de Dios, como el carácter de su autor, presenta misterios que nunca podrán ser completamente comprendidos por los seres finitos. Luego tenemos un aspecto más, en la cual encontramos un crecimiento y una madurez espiritual. La comprensión espiritual tiene que ver mucho con el crecimiento espiritual. Cuando comprendemos y entendemos las Escrituras y ponemos en práctica esos conocimientos, crecemos espiritualmente. ¿Qué dice Hebreos capítulo 5, versículo 14? Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esto es algo interesante, ¿no es cierto? A veces, mi hermano, no entendemos las cosas. O a veces cuando recién venimos a la iglesia queremos saberlo todo de la noche a la mañana. Pero el Señor dice que hay que ir de a pocos, ¿no es cierto? Hay un cuarto aspecto aquí, en la cual se produce un conocimiento más profundo de Dios y del plan de salvación a través de Cristo. La verdadera comprensión espiritual nos llevará a un conocimiento más profundo de Jesús y de su obra redentora. ¿Qué es lo que produce este conocimiento entonces en nosotros? Produce algo importante. Este conocimiento produce que nos sintamos más pecadores todavía. Y por lo tanto, nos dice que necesitamos más de Jesús como Redentor. Entonces, amaremos más al Señor y le obedeceremos por amor, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de poder conocer el misterio de Dios y el Padre, y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, dice Colosenses, capítulo 2, versículos del 2 al 3. Entonces, mira, hermano, cuando Dios te bendice con la comprensión espiritual, podrás comprender las profecías y también podrás entender lo que el profeta Isaías expone en el verso, que también es una profecía. Vamos a leerlo nuevamente. Isaías capítulo 2, versículo 3. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley,
y de Jerusalén la palabra de Jehová. Entonces, como ya sabemos que es una profecía, ahora preguntémonos, ¿de qué tiempo habla la profecía? ¿Será del pasado? ¿Será del presente o será del futuro? El verso dice, vendrán, ¿no es cierto? Entonces, está hablando de un futuro. Es que Dios tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito de Dios? El propósito es que sus hijos vivan en santidad y en total sumisión hacia Él. Y cuando vives en santidad, vives sumiso a Dios. Y el Espíritu Santo que mora en ti te guía por el camino correcto y das testimonio del reflejo del carácter de Cristo en ti. ¿Qué dice la hermana Guay? Pero Dios ha dado en las Escrituras suficiente evidencia de su autoridad divina. Su propia existencia, su carácter, la veracidad de su palabra, lo corrobora. Un testimonio que toca nuestra razón, y ese testimonio es abundante. Entonces, fíjate, Dios por medio del profeta hace una invitación a todos a que vengan a Él. La revelación de la profecía de Isaías dice que muchos pueblos y naciones llegarán hasta el monte de Jehová. ¿Para qué? Para buscar la presencia y la enseñanza de Dios. Es en la iglesia, mi hermano, en donde los creyentes recibirán educación directamente de Dios y por medio del Espíritu Santo, de cómo vivir conforme a sus caminos. Entonces hay un deseo de buscar a Dios, una ley, una educación y el camino que es Jesús. Aunque claro, el Señor no obliga a nadie a seguirlo, ¿no es cierto? Todo es por voluntad propia, mi hermano. Dios es un caballero, Él no obliga a nadie, solo que es paciente con todos. Es por eso que el texto dice, es cierto, Él no ha eliminado la posibilidad de dudar. La fe debe apoyarse en la evidencia, no en la demostración. Los que desean dudar tienen oportunidad de hacerlo, pero los que desean conocer la verdad tienen suficiente terreno para ejercer la fe. Entonces la decisión es nuestra. Todo es decisión personal. Acuérdate, mi hermano, que la decisión sigue siendo personal. Y todo es por gracia, que tiene que ser por medio de la fe, como regalo de Dios, tal cual lo dice Efesios capítulo 2, versículo 8. Entonces, Dios nos anima a tener esperanzas en la promesa. Isaías ilustra a hermanos con corazones restaurados que buscan a Dios. Llegará el día en que tanto judíos como gentiles juntos adoraremos a Jehová y juntos seremos enseñados en sus caminos y continuaremos por sus sendas, obedeciendo su ley, en donde todo será armonía, como en el principio. Y de mes en mes, y de día de reposo en día de reposo, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová, en Isaías capítulo 66, versículo 23. Entonces, hermano, siga adelante con su objetivo puesto en el cielo. Sigamos haciendo la obra de Dios. Sigamos con la misión de evangelizar al mundo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Cuál es el propósito de Dios al difundir su sabiduría? El propósito es conocer a Jesús y ayudar a salvar almas para Cristo. Pregunta número 2. ¿Qué principios caracterizan toda instrucción divina? Vamos a estudiar, mi hermano, el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículo 16. Y envían a él los discípulos de ellos con los herodianos diciendo, Maestro, sabemos que eres amador de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te curas de nadie porque no tienes acepción de personas. A ver, en el mundo no ha habido, ni hay, ni habrá maestro como Jesús. Es por eso que es nuestro divino maestro, ¿verdad?
Cristo fue el mayor maestro que el mundo vio jamás. Jesús nos ha dejado las enseñanzas necesarias tanto para el momento actual como para el futuro. Lo único que tenemos que hacer es buscarlo para obtener su hermoso conocimiento. ¿Qué principios encontramos en el verso? El verso muestra hermosos principios de Dios para con su pueblo. Veamos cuáles son. Primero encontramos el principio del amor. Dios es amor. El amor define su naturaleza y su carácter. Dios muestra su amor con su paciencia, la misericordia, el perdón y su gracia para con su pueblo. No hay amor más grande que el amor de Dios hacia la humanidad. El amor de Dios es un amor desinteresado. Es el amor ágape, ¿no es cierto? El amor de Dios se manifiesta en su sacrificio y redención. Es por eso que su pueblo también lo ama, en agradecimiento por el sacrificio hecho para salvarnos. Y por eso obedecemos los 10 mandamientos y guardamos el sábado con gozo, con alegría. Vamos temprano a la iglesia y no queremos que se acabe el sábado. Entonces, solamente aquellos que de verdad conocen a Dios manifiestan amor genuino en sus vidas. Es por eso que los fariseos y herodianos decían: sabemos que eres amador de la verdad. Ahora, ¿qué sucede con una persona que no ama a Jesús? Si el creyente que dice amar a Jesús no es responsable de sus actos o llega tarde a la iglesia, evidencia que no ama a Cristo y aún no ha tenido una experiencia personal con Él, ni ha experimentado el conocimiento real, íntimo y transformador de Dios, ¿no es cierto? Es por eso que el verso dice: el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, como dice 1 de Juan capítulo 4 versículo 8. Entonces, el primer principio es el amor. ¿Qué otro principio encontramos aquí? Vamos a encontrar el principio de la verdad. Este principio destaca la importancia de la autenticidad y la sencillez de la enseñanza y la predicación del Evangelio. Jesús afirmó ser la verdad misma. Es por eso que los fariseos y herodianos decían: enseñas con verdad el camino de Dios. El Señor, mi amigo, es la única manera de llegar a Dios. Es el camino, es la encarnación y la revelación definitiva de la verdad divina. Es el cumplimiento profético nacido con naturaleza divina, sin pecado, que enseñó la vida eterna, la justicia, el amor y la relación con Dios. Sin Cristo no hay vida, porque Él es la fuente de la vida, es nuestro intercesor. ¿Qué dice Juan capítulo 14, versículo 16? Y Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cuál es el tercer principio que presentan los versos? El tercer principio es de igualdad y acepción de personas. ¿Será que el Señor tiene su preferencia por alguien? No, no es cierto. Para el Señor todos somos iguales y todos somos de mucho valor. No importa la raza, el color, si es varón o mujer, la posición social. Para Dios, mi hermano, ricos, pobres y de cualquier raza son iguales. Para Él no hay distinción de personas y su justicia es para todos por igual. Los fariseos y herodianos dijeron que Jesús no se dejaba influenciar por nadie, ni hacía acepción de personas. Eso decían ellos. Por tanto, Jesús ordena tratar a todas las personas de manera justa y sin discriminación ni favoritismos, porque no hay acepción de personas para con Dios, dice Romanos capítulo 2 versículo 11. ¿Qué más? Aquí encontramos el principio de justicia. Jesús respondió la injusticia y la opresión y enseñó a practicar la misericordia y el perdón. Es la justicia de Jesús
que brilla sobre la mente humana. Sus 33 años de vida perfecta, justa y sin pecado son imputados a aquellos que se arrepienten y son salvados. Entonces guardamos los 10 mandamientos, pero no para ser salvados, porque ya somos salvos. Usted sabe, mi amigo, que por nuestros propios méritos jamás seríamos justificados ante Dios. Solamente por los méritos de Cristo podemos llegar al Señor. Por eso que el verso dice, de 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Por eso que el Señor, ¿no es cierto?, vino con su naturaleza divina, sin pecado, ¿no es cierto? Él se hizo humano, pero sin naturaleza pecaminosa. ¿Qué más? Encontramos aquí también el principio del conocimiento y las lecciones objetivas, que es el principio de la palabra que ilumina con toda sencillez, que hace comprender el Evangelio. La Biblia enseña con mucha claridad que Jesús es la fuente de toda sabiduría, conocimiento y verdad. Y en Él encontramos la inteligencia para entender las realidades espirituales y morales. Por eso el verso de Colosenses capítulo 2, versículo 3 dice, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. También encontramos el principio de la fidelidad. Dios es fiel y cumple sus promesas. Dios no es como el humano que promete una cosa y luego se olvida. No. Dios es un Dios fiel que escucha y atiende nuestras peticiones. Por ejemplo, Dios demuestra su fidelidad al suministrar alimento físico y espiritual. Dios es fiel porque mandó a su único Hijo a morir por nosotros en la cruz. A pesar que somos desobedientes y pecadores, Dios muestra su fidelidad, perdonando los pecados y restaurando a quienes se arrepienten y vienen a Él, protegiéndonos y otorgando su justicia. Por tanto, reconoce que el Señor tu Dios es el único Dios, el Dios fiel que cumple su pacto por 1000 generaciones y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos, dice Deuteronomio capítulo 7, versículo 9. Entonces, mi hermano, el Señor nos muestra su gracia para que nosotros la tomemos y podamos venir hacia Él en arrepentimiento y comencemos a comprender su sabiduría y entendimiento. Vamos a la respuesta, mi querido hermano. ¿Qué principios caracterizan toda instrucción divina? Amor, verdad, igualdad, justicia, conocimiento, lecciones objetivas, fidelidad. Pregunta número 3. Estamos estudiando la lección que lleva por título Comprensión Espiritual. Es la lección 09. ¿Qué efectos produce la instrucción que viene de lo alto? Juan capítulo 6, versículo 45 dice, escrito está en los profetas, y serán todos enseñados de Dios. Así que todo aquel que oyó del Padre y aprendió, viene a mí. A ver, cuanto más conocemos a Jesús, más culpable nos sentimos. Cuando más conocemos a Cristo, más lo amamos. Cuando más conocemos al Señor, más le obedecemos. Es que nadie puede amar a alguien si es que no lo conoce. Entonces, cuanto más conocimiento tenemos del Salvador, crecemos espiritualmente. Y eso lo dice Pedro en el capítulo 3, versículo 18. Más bien crezcan en la gracia y el conocimiento de nuestro Salvador y Señor Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y para siempre. Amén. Vale la pena conocer a Jesús, a profundidad, por supuesto. Muchas veces, con el solo hecho de saber la vida de Jesús, pensamos que ya lo conocemos. Pero eso no es así. A Cristo hay que conocerlo desde siempre, desde la eternidad. Es por eso que era el Verbo, ¿no es cierto?
y el Verbo se hizo carne y vivió entre nosotros. Entonces hay que estudiarlo a Jesús de una manera profunda, sabiendo que sobre Cristo, como sustituto y garante nuestro, fue puesta la iniquidad de todos nosotros. Fue contado por transgresor a fin de que pudiese redimirnos de la condenación de la ley, dice la hermana White. La instrucción divina tiene grandes efectos sobre el ser humano, sobre su vida. ¿Qué dice Juan capítulo 6, versículo 45? Vamos a leer el verso, pero en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí, dice el versículo. Qué hermoso, hermanos. Dios está interesado en la salvación del hombre. El Señor provee su gracia, pero el hombre tiene que aceptarla, si no, no hay efecto. Si alguna persona escucha al Padre, viene a mí, dice el verso. Mira, en tiempo de Cristo, los judíos pensaban que todos ellos eran escogidos por Dios para su nacimiento físico en Israel. Sin embargo, Jesús dijo: todo aquel que fuera traído por Dios respondería al Padre y sería discípulo de Jesús. La gracia es una atracción del hombre, ¿no es cierto? Todo es por fe, como medio para ser salvos por gracia. Ahora, el verso resalta también la importancia de la iluminación del cielo y la enseñanza espiritual como requisito para acercarse y entender el mensaje de Jesús. Son aquellos educados, instruidos e iluminados espiritualmente por Dios que vendrán a Jesús por amor. Es decir, que son aquellos estudiantes aplicados. Ahora, hay un efecto extraordinario en la instrucción de Dios. ¿Sabes cuál es el mejor efecto? El mejor efecto es que cuando conocemos a Jesús, nos convertimos en sus discípulos y somos instrumentos útiles para su obra. Mientras crezcan en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, procurarán constantemente emplear hasta lo sumo sus facultades mentales a fin de llegar a ser cristianos inteligentes. Así dice el texto. ¿Cuándo llegamos a ser cristianos inteligentes? ¿Sabes cuándo? Cuando entendemos, hermano, que Jesús jamás es igual a nosotros. Cuando entendemos que Jesús es semejante al hombre y el hombre es semejante a Jesús, pero nunca iguales. Y eso lo dijo Dios desde el principio. Por ejemplo, en el Génesis, Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Eso dijo Dios en Génesis capítulo 1, versículo 26. ¿Qué dijo Pablo sobre Jesús? Veamos estos versos. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos. Ojo que dice semejante, no dice igual. Así lo registra Hebreos capítulo 2, versículo 17. ¿Qué más dijo? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, dijo en Romanos capítulo 8, versículo 3. En Filipenses dice que toma forma de siervo. Tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, vuelve a recalcar aquí Pablo. Así lo dice Filipenses capítulo 2, versículo 7. ¿A qué se refiere cuando el verso dice que el Señor tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque esta declaración se refiere al concepto de la expiación. Entonces, fíjate, Jesús, siendo el Hijo de Dios sin pecado, tomó sobre sí los pecados del mundo, significando que en la cruz asumió la responsabilidad y las consecuencias del pecado humano para reconciliarnos con Dios. Entonces, fíjate, semejante no significa ser igual. No es lo mismo que igual. Semejanza significa algo parecido,
algo que se aproxima, como lo dice la Real Academia Española, pero no igual. Incluso cuando el Señor venga, tampoco seremos iguales a Él. ¿Cómo lo sabemos? Porque Primera de Juan capítulo 3 versículo 2 así lo dice. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es. La hermana White también dice y nos ilustra con algo interesante. Cristo es nuestro modelo, el ejemplo perfecto y santo que se nos ha dado para imitarlo. Nunca podremos igualar al modelo, pero podemos imitarlo, asemejarnos a Él, dice, conforme sea nuestra habilidad. Eso dice la hermana White. ¿Sabes quién fue el que dijo que seremos iguales a Dios? Eso fue el diablo. Y eso fue una terrible mentira del astuto Satanás. La serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Dice Génesis capítulo 3 versículos 4 y 5. Entonces, mi hermano, cuando venimos a Jesús, conocemos grandes cosas que antes no conocíamos. Y eso es lo hermoso, porque cada día que estudiamos las Escrituras, conocemos mejor a Jesús. Lo amamos, le obedecemos y somos bendecidos con iluminación espiritual, en la cual se abre la mente y el corazón a las verdades espirituales más profundas. Es el Espíritu Santo que nos da el entendimiento y el discernimiento espiritual, moral y ético. Encontramos paz interior. Con el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, vivimos en paz, ¿no es cierto? Vivimos en consuelo y nuestra vida cambia. Entonces, comprender a Cristo, mi amigo, puede cambiar tu vida. Solo que lo único que tienes que hacer es abrir el corazón y la mente y dejar que el Espíritu Santo more en ti. ¿Cuál sería la respuesta, hermano? ¿Qué efecto produce la instrucción que viene de lo alto? Produce iluminación espiritual, transformación de carácter, paz interior, y nos convertimos en seguidores de Jesús. Pregunta número 4. ¿Qué nos dice la pregunta número 4? ¿Qué acciones acompañan la recepción del conocimiento divino? ¿Qué es lo que vamos a estudiar? Vamos a estudiar Juan capítulo 8, versículo 28. Díjoles pues Jesús: cuando levantaréis al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, mas como el Padre me enseñó, esto hablo. Eso dice la palabra del Señor. Entonces, ¿cuál es el fundamento de nuestra fe? Es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Es Cristo. ¿Y qué es la fe? La Biblia dice que la fe es confiar en Dios. Es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. ¿Y qué es lo que se espera? El cumplimiento de las promesas. Fe es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver, dice Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dicho en otras palabras, fe es creer, reconocer, aceptar y vivir con Jesús. Primero hay un llamado. El llamado es escuchar el mensaje de Dios. Luego hay un reconocimiento, que es admitir que somos pecadores. Es atacar al orgullo, nos ayuda a buscar a Dios. Porque yo reconozco mis rebeliones y mis pecados están siempre delante de mí, dice Salmos capítulo 51, versículo 3. Después, mi hermano, hay un cambio. Creemos en Jesús y nos arrepentimos. Mira, cuando no reconocemos los pecados, no sentimos arrepentimiento. El arrepentimiento es reflexionar en el pecado y en los sufrimientos de Cristo en la cruz por nuestras culpas. Como lo dice 2 Corintios capítulo 7, versículo 9. Sin arrepentimiento no hay renuncia al pecado. Y si no hay arrepentimiento, no hay cambio en el carácter. Entonces confesamos luego nuestros pecados
ante Dios a detalle, como lo dice Salmos capítulo 32, versículo 3 al 5. Luego Jesús nos otorga su perdón y nos impone su justicia y nos salva. No te olvides que sin arrepentimiento no hay perdón. Sin perdón no hay salvación. Sin salvación solo hay muerte. Todo, mi hermano, es con humildad y fe. Después del arrepentimiento, aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Es decir, lo aceptamos como sustituto, garante, representante, abogado, Padre eterno, ejemplo, nuestro Señor y Rey. Somos bautizados por el Espíritu Santo. Somos salvos por gracia y comenzamos una nueva vida en Cristo. Es la santificación, es vivir con Jesús todos los días en obediencia por amor. Entonces la fe es un don de Dios. ¿Dónde encontramos estas hermosuras? En la Biblia, en la palabra de Dios. Y Jesús recomendó estudiarla en Juan capítulo 5, versículo 39. Mi querido amigo, la Biblia no es un libro común. La Biblia fue inspirada por Dios. ¿Qué significa inspiración? Inspiración significa que Dios dictó en la mente de los profetas su palabra. Ahora mira, la primera revelación acerca del Salvador fue dada mediante símbolos. Por ejemplo, los sacrificios que se hacían desde los días de Caín y Abel, las diversas fiestas que tenía Israel, así como todo rito ceremonial que prefiguraban a Jesús. Todo fue revelado por Dios. ¿Quién instruyó a Moisés el tema del santuario? Fue Jesús. Jesús instruyó a Moisés que construyera un santuario en el desierto y le mostró los planos y le indicó cada detalle de su construcción. Es que cada detalle señalaba al Mesías. Además de la Biblia, ¿quién más habla de Jesús? El santuario, ¿no es cierto? Y sus utensilios. El santuario tenía una puerta ancha de ingreso al atrio, que era sostenida por 4 columnas. ¿A quién simbolizaba esa puerta? A Jesús. Jesús mismo lo dijo: yo soy la puerta. Cerca de la puerta había también un altar de sacrificios. Y Juan el Bautista señaló a Jesús como el Cordero de Dios. En el santuario había un lavatorio de bronce que representa el lavamiento del pecado, un candelero de 7 brazos que servía para alumbrar el lugar santo, que también representaba a Jesús. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Qué más había? Una mesa con 12 panes sin levadura, que representa también a Jesús, ¿no es cierto? El pan vivo que descendió del cielo era Jesús. También había el altar del incienso, que era símbolo de su gracia y de nuestras oraciones, que Jesús, como el sumo sacerdote celestial, lleva al Padre. ¿Qué más había en la segunda sección del santuario? O en el lugar santísimo. Allí se ubicaba el arca del pacto, que era un símbolo del trono de Dios y de su gobierno fundado en la gracia, representado por el propiciatorio, la tapa de oro que lo cubría y los 10 mandamientos que estaban adentro del arca. Todo es hermoso, ¿no es cierto? Entonces, todo habla de Jesús. Por eso que hay que conocerlo a Jesús en diversos aspectos. Y también por eso la hermana White dice: la palabra de Dios debe ser recibida como fundamento y consumación de nuestra fe. Se la ha de recibir con el entendimiento y de todo corazón. Es vida y ha de ser incorporada a nuestra misma existencia. Así recibida, humillará al hombre ante el estrado de la misericordia y lo separará de toda influencia corrupta. Todo el conocimiento de Dios se encuentra en la Biblia. Así que jamás dejemos de leer la palabra de Dios. En la Biblia encontramos su gran obra como creador, como legislador. Sobre el monte Sinaí descendiste. Como profeta
también hay que estudiarlo. Como intercesor, como amigo, como médico, como guía en el oscuro laberinto de la vida, como Salvador, quien murió en mi lugar, y como sostenedor. Así tenemos que estudiar a nuestro Señor Jesucristo. Es que grande es la verdad absoluta del Señor, en la cual tenemos que permanecer y tenemos que compartirla con los demás. Esa es nuestra misión, ¿no es cierto? Y eso tenemos que hacerlo. Así que, mi hermano, hay que seguir adelante, buscando la sabiduría del cielo y predicando la absoluta verdad de Cristo, mi hermano. Al Señor hay que presentarlo como un ser divino, tal cual lo dice la Biblia, sin mancha, sin pecado, sin naturaleza pecaminosa, como un ser santo, como fue engendrado. ¿Cuál sería la respuesta, hermanos? ¿Qué acciones acompañan la recepción del conocimiento divino? La fe y el estudio de la palabra de Dios. Estamos estudiando la lección número 9, que se titula Comprensión Espiritual. Pregunta número 5. ¿Qué característica identificativa tiene la instrucción celestial? Vamos a estudiar 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13. Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual, dice el versículo. ¿Cómo debemos hablar? ¿Como humano o como espiritual? Como espiritual, ¿verdad? El verso dice que cuando hablamos de lo que Jesús ha hecho por nosotros, no utilizamos palabras humanas con conocimiento humano, no, sino que usamos un lenguaje y un conocimiento dado por el Espíritu Santo. Entonces, esa sabiduría es perfecta, que viene del cielo. Es insondable, infinita, y es inmutable. Solamente la sabiduría del cielo revela los misterios del plan de salvación. Es por eso que 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice: mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Qué hermoso regalo es esto. Sabiduría es conocer a Dios. Justificación es confiar en Dios. Santificación es vivir con Jesús y es obedecer a Dios. Y redención, que es la eternidad con Dios. Todo es dado por el Espíritu Santo. Y el mejor ejemplo es Pablo. ¿Qué dice 1 Corintios capítulo 2, versículo 13? Lo cual también hablamos, no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. El verso señala que el mensaje del Evangelio no se basa en la elocuencia o en la filosofía humana, sino que se basa en la revelación divina, y las palabras provienen de la guía del Espíritu Santo. Por tanto, así como el mensaje es entregado por sabiduría divina, también el mensaje del Evangelio solo puede ser entendido plenamente por aquellos que han sido guiados por el Espíritu Santo. Pablo afirma que el Espíritu Santo es quien lo inspira a hablar. El apóstol dice que no solamente recibió el mensaje del Espíritu Santo, sino que también las palabras con las cuales él habla, el vocabulario. Pablo usa las palabras dadas por el Espíritu Santo como característica de un orador inspirado. Entonces, mira, el siervo de Dios, que es inspirado por el Espíritu Santo, combina el mensaje con las palabras espirituales. Es decir, el Espíritu Santo es el autor de ambos elementos, y el siervo de Dios es el instrumento que lo transmite con su propio vocabulario y estilo. Eso es lo bonito, ¿no es cierto? Nada es del hombre. ¿Qué dice la hermana Guay? La educación cristiana significa aceptar un sentimiento y principio, las enseñanzas del Salvador. Incluye el andar diaria y concienzudamente en las pisadas de Cristo,
quien consintió en venir al mundo en forma humana para dar a la familia humana un poder que no podía obtener de otro modo. Jesús vino al mundo para otorgar a la humanidad caída un poder espiritual que no pudo haber obtenido de alguna otra manera. ¿Cuál era el poder que recibiría la familia humana? El poder es la enseñanza de Cristo y seguirlas al pie de la letra. Ese es el poder que tiene que recibir la raza humana. Entonces, solo aquellos que lo reciben como su Salvador personal son privilegiados con este poder. No te olvides que todos nacemos muertos en el pecado, sin ninguna capacidad de comunicarnos, ni recibir ninguna comunicación de Dios. Porque desde que nacemos somos hijos de ira y enemigos de Dios. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás, dice Efesios, capítulo 2, versículo 3. Mis hermanos, nadie puede conocer las cosas de Dios, sino el Espíritu Santo, que es uno con el Padre y el Hijo. Y es el Espíritu Santo que revela los misterios a la iglesia. Los apóstoles no fueron guiados por principios mundanos. Ellos tenían la revelación de estas cosas del Espíritu de Dios. De igual manera, cada siervo de Dios percibe las cosas espirituales, porque es espiritual y experimentan el poder santificador del Espíritu Santo en sus corazones. Por tanto, traemos buenos frutos en nuestras vidas, frutos espirituales, ¿no es cierto? Bondad, amor, compasión, misericordia. ¿Cuál sería aquí la respuesta, mi hermano? ¿Qué característica identificativa tiene la instrucción celestial? La característica es la inspiración del Espíritu Santo. Pregunta número 6. Seguimos estudiando la lección número 9. Y la pregunta dice lo siguiente: ¿cuál debería ser el centro de todo conocimiento? ¿Qué nos dice el libro de los Hechos de los Apóstoles? Capítulo 1, versículo 1. En el primer tratado, oh Teófilo, he hablado de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. A ver, todo cristiano es cristocéntrico, ¿no es cierto? ¿Y por qué se denomina cristocéntrico? Porque su fe se fundamenta en Cristo. Jesús es el centro de todo. Veamos algunos aspectos aquí. Primero encontramos en el pueblo de Dios, en la cual Jesús es el centro de su fe. Jesús es la piedra angular de la iglesia. Jesús es el centro de la vida espiritual, porque gracias al Espíritu Santo se sigue el ejemplo de Jesús en la vida diaria. Seguimos sus enseñanzas. Se muestra el amor a Dios y al prójimo, y se vive dispuesto a servir. ¿Qué más? Jesús es el centro de las prácticas espirituales. Tanto la adoración, la oración y la comunión se centran en recordar su vida, su crucifixión por nuestros pecados, su resurrección de entre los muertos, su ascensión al cielo, para interceder por aquellos que creen en Él. Viven con la mirada puesta en el cielo, en su intercesión y con la esperanza de su redención y vida eterna. También buscan la presencia de su Salvador y su guía en la vida cotidiana. Cuarto, Jesús es el centro de la comunidad. Y aquí hay un ejemplo bien interesante, mi hermano. ¿Dónde se ubicaba el santuario? En el pueblo de Israel. En el centro, ¿no es cierto? Acuérdate que a los alrededores estaban las tribus de Israel. Entonces, Jesús es el centro de la unidad y comunión entre sus fieles hijos. Todo se basa en los 10 mandamientos, como en las enseñanzas que Jesús dejó. Es por eso que Hechos capítulo 1, versículo 1 dice: en el primer tratado, Teófilo, he hablado de todas las cosas que según comenzó a hacer y a enseñar. Solo Jesús tiene poder para salvar. Solo Jesús fue enviado por Dios. Y en este mundo, solo Jesús tiene poder para salvarnos. Entonces, esta es la ciencia de la salvación que necesitamos aprender y enseñar.
Pablo explica en Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14, que Dios nos escogió y nos aceptó solamente en Jesús. Pero ¿cómo es esto? Escrito está, mi hermano, que Dios nos ha otorgado en Cristo bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Pablo dice que para Dios, mi querido amigo y amiga, ya estamos sentados ante Él junto a Jesús en los lugares celestiales. Que somos espirituales, ¿no es cierto? Somos un testimonio para los ángeles. Por tanto, debemos armarnos contra el ataque de los ángeles caídos que habitan en ese plano espiritual, como lo dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Pero, ¿qué extraordinarias bendiciones nos da el Señor? Primero, vivimos en santidad, sin mancha delante de Él, y vivimos en amor. Segundo, por su voluntad somos adoptados como sus hijos. Tercero, nos hace aceptos en su amado Jesús. ¿Qué otro regalo hemos recibido de Dios? Hemos sido redimidos. Es decir, Jesús nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Nosotros, mi hermano, éramos esclavos del pecado porque nacimos con naturaleza pecaminosa. Entonces, el pecado era nuestro amo y Señor, como dice Efesios capítulo 1, versículo 7. Entonces, fíjate aquí. Junto con la salvación, recibimos el perdón de nuestros pecados. ¿Cuánto costó mi salvación? Tuvo un enorme costo. El costo de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, derramada en la cruz. Entonces, mira, con la muerte de Cristo, fuimos librados de la garra de un dueño tirano, como lo era el pecado, para quien no valíamos nada. Por eso éramos esclavos. ¿Cuánto vale un esclavo? Nada, ¿no es cierto? Entonces, con la muerte de Cristo fuimos liberados para convertirnos en almas libres y de gran valor. Hijos e hijas de Dios. ¡Qué bonito, hermano! ¿Cómo debemos responder entonces nosotros a estos hermosos regalos? ¿Usted cree que debemos ser agradecidos por estos enormes regalos? Pero claro que debemos agradecer a Dios. ¿Cómo? Siendo conscientes de la confianza que Dios ha depositado en nosotros y responder con nuestra vida, que debe ser para alabanza de su gloria. Mira, mi hermano, en Cristo también fuimos hechos herederos, pero no solamente recibimos una herencia de parte de Dios, sino que nosotros mismos nos convertimos en una herencia para Él. ¿Es que acaso no te alegra esto? Mi hermano querido, solamente en Cristo hemos sido perdonados y redimidos. En Cristo recibimos el plan supremo de la salvación de Dios. ¿Qué más? En Cristo la humanidad tiene la única oportunidad de unidad y armonía. Y en Cristo vivimos llenos de alegría y alabanza. Gracias a Jesús recibimos el sello de Dios y un anticipo de la salvación eterna. Gracias a Jesús podemos recibir la presencia y los dones del Espíritu Santo. Entonces, mi amigo, ¿estás dispuesto a aceptar los regalos de Dios? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Lo único que tienes que hacer es venir a Cristo, creer en Él y aceptarlo como tu Salvador personal y vivir con Él, mi hermano. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál debería ser el centro de todo conocimiento? Jesús debería ser el centro de todo conocimiento. Pregunta número 7. ¿Qué cambios ocurren en alguien que es enseñado por Dios? Vamos a leer los Efesios capítulo 4, versículos del 21 al 24. Si empero lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, como la verdad está en Jesús, a que dejéis la pasada manera de vivir, el viejo hombre que está viciado conforme a los deseos de engañosos, y a renovarnos en el espíritu de nuestra mente, y vestir el nuevo hombre que es criado conforme a Dios en justicia y en santidad de verdad. ¿Cuál es el efecto de la educación de Jesús en la persona que lo recibe? Sin duda que es el cambio evidente.
Todo tiene que ver con el carácter, con la forma de pensar, con el comportamiento. Es decir, que el cambio es integral. El amor, base de la creación y de la redención, es el fundamento de la verdadera educación, dice el texto. La educación de Dios no cambia. Es la misma de ayer, hoy y será también para siempre. Es que Dios es amor. La verdad es Jesús, ¿no es cierto? Los versos presentan dos periodos del ser humano que están muy bien definidos y un elemento entre estos dos periodos. El primer periodo de la vida es antes de venir a Cristo y el segundo periodo es a partir de recibir a Jesús como Salvador personal. Pero en medio de estos dos periodos hay una renovación. Leamos los versos nuevamente, pero en la Nueva Versión Internacional de la Biblia. Si de veras se les habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él, con respecto a la vida que antes llevaban, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos, ser renovados en la actitud de su mente y ponerse el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Nacemos en corrupción, ¿no es cierto? El pecado es la corrupción. Y Pablo nos insta a una transformación radical, a despojarnos de nuestra vieja naturaleza y vestirnos de la nueva naturaleza en Cristo. Pero, ¿en qué consiste todo esto? Mira, abandonar la vieja naturaleza es la pasada manera de vivir. Es la vida que llevábamos antes de recibir a Jesús como nuestro Salvador. Es el viejo hombre. Es la época en cuando los malos deseos dirigían nuestra manera de vivir. Es la vida antigua, en la cual éramos esclavos del pecado y de Satanás. El verso también habla de una renovación en la mente. Lo primero que debemos hacer para abandonar la vieja naturaleza o el viejo hombre es renovar nuestra mente. Es decir, es dejar que el Espíritu Santo transforme nuestros pensamientos y actitudes. Es vivir con la verdad y rechazar la mentira. Esto es la justificación por la fe. El arrepentimiento, la confesión de pecados y el perdón. Luego observamos una nueva naturaleza, que consiste en cambiar completamente la manera de pensar, ser honestos y santos, de verdad, como corresponde a personas que Dios ha vuelto a crear para ser como Él. Es decir, es vivir en santidad. La nueva naturaleza es la vida con Cristo en nosotros. Todo lo hace el Espíritu Santo. Entonces es un cambio radical que Dios hace en nosotros, en todas las áreas de nuestra vida. No podemos seguir viviendo de la misma manera que antes. Debemos abandonar los viejos hábitos, pensamientos y actitudes y abrazar la nueva vida en Cristo. Ahora, ¿cómo vivimos la nueva naturaleza? ¿Sabes cómo? Leyendo y meditando la palabra de Dios. La Biblia es la fuente de la verdad de Dios y nos alimenta para crecer en la nueva naturaleza. Luego en la oración, que nos mantiene comunicados con el Señor, quien nos da la fuerza y también nos da su gracia para vivir de acuerdo a su santa voluntad. También debemos vivir la nueva naturaleza en la iglesia, junto a los hermanos, amándonos unos a otros, a cambiar en Cristo, en obediencia, guardando los 10 mandamientos de la ley de Dios, por amor. Todo esto nos ayuda a crecer en santidad y vivir de acuerdo a la nueva naturaleza. Esta es la gran obra de Jesús para el ser humano. Por eso que el texto también nos dice algo bonito. La obra de la redención debía restaurar en el hombre la imagen de su Hacedor, devolverlo a la perfección con que había sido creado, promover el desarrollo del cuerpo, la mente y el alma, a fin de que se llevara a cabo el propósito divino de su creación. Este es el objetivo de la educación. Este es el gran propósito de la vida, dice la hermana White. Entonces, mi hermano, Dios nos deja un mensaje de esperanza y transformación para una nueva vida en Cristo, libre del pecado y llena de justicia y santidad. Lo único que tenemos que hacer es permitir que el Espíritu Santo nos renueve y nos vista de la nueva naturaleza,
y experimentar la vida en abundancia que el Señor Jesucristo nos ofrece? Vamos a la respuesta. ¿Qué cambios ocurren en alguien que es enseñado por Dios? Una transformación del cuerpo, alma y espíritu. Es abandonar los deseos de la carne y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. A ver, no hay mejor enseñanza que la enseñanza de Jesús. No hay palabras sabias y sencillas como las palabras de Jesús. Mi hermano, la educación disciplina la mente, desarrolla las facultades y las dirige comprensivamente a fin de que podamos ser útiles en hacer progresar la obra y la gloria de Dios. Dios nos ha dado talentos para que los podamos desarrollar y ponerlos al servicio del Evangelio. Todo es para la honra y gloria de Jesús. Dios, mi hermano, que es la fuente de toda sabiduría, palabra de Dios, es una fuente de luz y entendimiento que está disponible para todos, independientemente del nivel de conocimiento o de comprensión inicial que tengamos. Todos tenemos un hombre viejo, ¿no es cierto? Entonces, Dios nos dice, tienes que abandonar tu forma vieja de vivir y tienes que permitir al Espíritu Santo que transforme tu vida. Entonces, cuando tu corazón comienza a ser transformado, la comprensión llega y aumenta en gran medida. Esta transformación es el hombre nuevo que nace en ti. El Señor pone en ti una nueva naturaleza, en donde la forma de pensar cambia. Esa comprensión de la nueva vida en Jesús conlleva a vivir en oración, en obediencia, en comunión con el Señor. Mi querido hermano, todo es Cristo. Cristo es el centro de nuestra conversación. La palabra de Dios dice que el fundamento de nuestra vida es Cristo. Así que, mi querido amigo, el gran deseo de Jesús es que vivamos en santidad, que comprendamos el plan de salvación. Venga, mi querido amigo, a Jesús. Reciba la justicia de Dios y renueve su vida para que viva una vida de santidad. Dios te está llamando, mi hermano. Quizás esta pueda ser la última vez que Dios te llama. Acepte a Jesús y venga a vivir con Él. Que Dios te bendiga grandemente, mi hermano, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a orar. Bendito Padre amado, tú que desde lo alto nos estás mirando, Señor, te ruego por todos nuestros hermanos en el mundo entero que se encuentran escuchando tu palabra. Quizás, Padre, sean el único medio que tengan por la cual podamos conversar con ellos. Tú solo lo sabes, Señor. O quizás estén enfermos, postrados en una cama, pero que están escuchando también tu mensaje. Sé tú con ellos, Padre. Cura sus heridas, cura sus enfermedades, cura sus males, Señor. También te rogamos por todas las personas, Señor, que en el mundo entero aún no te conocen, Señor. Algunos que están en drogas, otros que están en el alcoholismo, muchos que están en los diversos penales, Señor, diversas cárceles. Sé tú con ellos y pon en el corazón de cada uno el querer y el hacer para que puedan escuchar tu palabra. Y bendice a los hermanos que también van por el mundo entero predicando, Señor, tu verdad. Gracias, amado Dios, te damos por esta lección y te rogamos que guardes en cada corazón las enseñanzas que hemos aprendido. Gracias, oh Padre, te damos por las bendiciones que nos das cada día, Señor. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor, que nos protejas y nos bendigas. Amén.